Ansias de venganza. Historia escrita por Jacqueline Sandoval, de su página de Facebook, Relatos Paranormales. Tiempo atrás mi vida era muy distinta a lo que es ahora. Por culpa de una tragedia, me convertí en un monstruo. Mi familia era bastante humilde, pero muy trabajadora. Mi padre era un granjero que después de una mala cosecha, cayó en desgracia perdiendo todo lo que teníamos. Uno de nuestros vecinos, quien era un importante hacendado, ofreció comprar nuestras tierras. El trato incluía dejarnos seguir viviendo en nuestra casa y un trabajo para mis padres. Después de un tiempo, aquel señor construyó una gran casona en lo que eran nuestras tierras, quedando nuestra casa en la parte de atrás de su construcción. Así lo veía a diario, y él a mí, obviamente, lo cual se me hizo habitual, sin darme cuenta, que mientras yo crecía, él ya no me veía como una niña, sino ya como una mujer, haciendo que un sentimiento de amor hacia mí creciera dentro de él. Yo en cambio me fui enamorando de uno de los jóvenes trabajadores que había llegado desde otro pueblo. Con Daniel nos reuníamos cada tarde cerca del río. Jugábamos y reíamos felizmente. Mi dicha era completa, y más aún cuando me ofreció irnos del lugar a su pueblo, en donde nos casaríamos y formaríamos nuestra familia. Todo esto ocurriría a los ojos de don Humberto, dueño de la hacienda. Podía notar cómo con envidia y con gran celo nos miraba desde lejos, volcando todos esos sentidos en Daniel, a quien no dudaba en humillar y hacerlo trabajar más de la cuenta. Al pasar los meses, Daniel ya no soportaba la situación, por lo que me dijo que esa misma noche nos fugaríamos del lugar. Yo no le había dicho nada de esto a mis padres. Solo mi hermana menor Patricia, de 13 años, sabía de mis planes, y quien trataba de convencerme de que no lo hiciera. Al llegar la noche, tomé mis pocas pertenencias, saliendo de casa protegida por la densa oscuridad, y me reuní con mi amor en el camino que daba al pueblo. Daniel me tomó de la mano y me dijo que corriéramos, puesto que tenía un mal presentimiento. Al poco andar nos emboscaron los hombres de don Humberto. Eran 5, los cuales nos tomaron por la espalda y nos llevaron a rastras de regreso a la hacienda. A pesar que gritaba con todas mis fuerzas, nadie salió en nuestra ayuda. Nos llevaron hasta el río, en donde nos amarraron a un árbol. Revisaron nuestras pertenencias y del bolso de Daniel sacaron un pequeño saco con las joyas de doña Isabel, la esposa fallecida de don Humberto. Yo no podía creer que Daniel fuera un ladrón. Entre el miedo y la desesperación, lloraba sin parar, más aún cuando aquellos hombres tomaron venganza. Luego de propinarle una gran paliza, en donde podía ver cómo escupía sus dientes, ensangrentado, y cómo las facciones de su cara se iban perdiendo a través de los golpes, decidieron amarrarlo de los pies al árbol y sus manos a su espalda. En su cuello colgaron una gran roca que hacía peso para hundirse en el río. Sus piernas tiritaban en espasmos, mientras su cabeza se sumergía en el agua, provocando la risa de aquellos hombres, quienes desde la orilla le tiraban rocas haciendo la puntería a su cabeza, hasta el momento en que sus piernas ya dejaron de moverse y del agua brotó un gran charco rojo de sangre. En ese instante, supe que mi amor había dejado de vivir y que parte de mi corazón se había marchado con él. La rabia, el dolor y las ansias de venganza no se hicieron esperar. Lloraba con desesperación mientras le prometía a gritos que vengaría su muerte y haría pagar al responsable de su asesinato. Aquellos hombres, al escuchar mis gritos, me dieron unos golpes
mientras soltaban mis amarras, y decían que me lo había buscado al tratar de irme con un vago, dejando atrás a mi familia. Traté de defenderme, pero aquellos hombres eran muy fuertes, por lo que arrastrando del cabello, me llevaron hasta la casa de mis padres, dejándome tirada en su puerta. Mi madre, al verme, me llevó a mi cama y curó mis heridas, pero la de mi corazón nadie la podía aliviar. Según yo, solo con la venganza podría estar en paz. Al pasar los días me fui recuperando de los golpes, mas no de mi estado anímico. De Daniel no supe nada, ni siquiera en dónde habían enterrado su cuerpo. Al vivir tan alejados de la civilización, cada hacendado aplicaba su propia ley. La policía o los tribunales de justicia eran algo inexistente en aquellos tiempos en esos lugares. Mi madre, cuando ya me vio un poco mejor, me obligó a hacerme cargo de las labores de la casona. Ella era encargada de la cocina y a mí me tendría encargada de la limpieza. Yo me negaba a estar al servicio de aquel hombre responsable de la muerte de mi amor y de la destrucción de todos mis sueños. Pero bajo las amenazas de mi padre, no me quedó más alternativa que aceptar. Cada mañana veía a don Humberto mirarme con deseo. Me daba asco su expresión. Solo quería abalanzarme sobre él y romperle la cara, pero sabía que era un hombre de mucho poder, así que no había forma de dañarlo sin pagar las caras consecuencias. Cada noche al irme a dormir, planeaba y fantaseaba con mi venganza. Soñaba con clavarle un puñal en el corazón o verlo quemarse vivo. Solo esas imágenes en mi mente me daban un poco de alivio. Sabía que llegaría ese momento en que lo haría pagar. Solo era cosa de encontrar la oportunidad de hacerlo. A los meses mi padre anunció el compromiso de Patricia, mi hermana menor, quien en ese momento tenía 14 años. Se casaría con don Humberto. Yo no daba crédito a tal unión. ¿Cómo era posible que mi padre avalara tal hecho? Mi hermana pequeña casada con esa bestia, quien podría ser su abuelo. No lo permitiría. Fue por eso que decidí llevar a cabo mi venganza antes de que se celebrara tal matrimonio. Don Humberto salía cada mañana a recorrer sus tierras a caballo, por lo que decidí crear un accidente. En una planicie en donde habían solo algunos árboles, don Humberto llevaba su caballo a galope. Ahí justamente crucé unos alambres atados desde los árboles, creando una trampa que resultó mejor de lo que esperaba. El caballo cayó a la tierra, arrojando con violencia a don Humberto por los aires, desde donde se golpeó de tal forma que quedó parapléjico. Ya sin movilidad, me ofrecí para cuidarlo en su habitación. Cada mañana me encargaba de alimentarlo y darle sus alimentos, en los que incluía insectos, alimañas y excrementos de ratas. Lo torturaba cada vez que podía. Le arrancaba las uñas de los pies, o bien quebraba sus dedos. También en ocasiones quemaba la planta de sus pies con el fierro caliente de la chimenea, el que dejaba que se calentaran las brasas hasta quedar al rojo vivo. Luego le ponía sus medias, así nadie notaba el daño que le provocaba. Él, sin poder hablar, solo me miraba con ojos de horror, desde los cuales en ocasiones brotaban sus lágrimas de impotencia. Yo me sentía poderosa y vengada, aunque esto no me daba paz, tranquilidad ni alegría. Cada vez me iba convirtiendo en una mujer más cruel y despechada, volcando todo mi odio en su cuerpo inmóvil y humillándolo en cada ocasión que podía. Así pasaron un par de años, hasta que el hombre dejó de vivir. Con mi familia nos fuimos a vivir al pueblo y comenzamos una nueva vida, lejos de los horribles recuerdos de aquel lugar. Mi familia, con el dinero reunido, instalaron un hospital
en donde mi hermana y yo trabajamos atendiendo a los viajeros que andaban de paso, o a los trabajadores que iban a cumplir sus labores al pueblo. Así fue que conocí a Arturo, un hombre de ciudad muy distinto a los granjeros del lugar, un hombre de mundo, culto e inteligente, quien sin mucho esfuerzo logró enamorarme de él, tanto como él de mí. Al poco tiempo formamos una relación para luego casarnos. Al terminar su etapa de trabajo, me llevó con él a la ciudad, en donde comenzamos a formar nuestra familia. Yo me sentía feliz. Nuevamente había recuperado mi capacidad de amar, y todos los oscuros eventos de mi pasado se habían disipado en el olvido, sintiendo que todo solo había sido una horrible pesadilla. Con Arturo tuvimos a nuestro primer hijo, Sebastián, y al cabo de 3 años tuvimos a nuestra hija Andrea. Éramos una familia unida y feliz. Pensaba que ya había logrado mi estabilidad plena, pero poco a poco algo comenzó a inquietarme. Sebastián, con 3 años, tenía actitudes bastante inusuales para un niño de su edad. Tenía que vigilarlo para que no dañara a su hermana. En ocasiones lo descubrí poniendo arañas en la cuna de Andrea, o bien dejándole gusanos sobre su cara. Cada vez la situación era peor, y si lo regañaba, él me contestaba con insultos, tratándome de ser una maldita perra. Palabras que no eran de acorde a su edad ni a su vocabulario, puesto que en casa nadie hablaba de esa manera. La situación cada vez se hacía peor. En las noches lo encontraba deambulando por la casa, con tijeras o algún cuchillo, y en ocasiones con mirada perdida pero amenazante, al lado de mi cama, atentando contra mí. No podía creer que mi hijo me odiara. No podía entender cuál era la causa por la cual me rechazara. Solo con su padre se comportaba bien, le obedecía y actuaba como un hijo amoroso, mientras que con Andrea y conmigo dejaba aflorar todo su odio. Ya no encontraba solución. Trataba de hablar con él, de decirle cuánto lo amaba, de lo importante que era para mí, pero él solo se reía en mi cara, diciendo que jamás me amaría, que me odiaba por ser una mujer mala y cruel, que no merecía ser feliz y que acabaría con mi vida, como yo había acabado con la de él. Sinceramente, no le encontraba sentido a ninguna de sus palabras, por lo que después de intentar muchas formas de ganarme su amor, decidí hablar con un sacerdote, intuyendo que algo andaba mal en su espíritu. El sacerdote me recomendó bautizarlo, pero esto no sirvió de mucho. Solo durmió bien por un par de semanas, pero luego sus agresiones regresaron con más violencia. Fue en una madrugada que desperté, ahogada por el humo que venía de la habitación de Andrea. En una esquina estaba Sebastián, agachado quemando la ropa y los juguetes de su hermana. Corrí hacia él, mientras que mi esposo trataba de apagar el fuego. Saqué a Andrea de su cuna y corrimos a la sala. En ese momento algo inesperado y un miedo extremo recorrió todo mi cuerpo, congelando mi sangre y paralizando mi corazón. En el reflejo de la ventana se podía ver a Sebastián, quien estaba aún con los fósforos en la mano. Se veía con la silueta de don Humberto, quien dirigía las manos de mi hijo, mirándome fijamente en el reflejo, emitiendo una sonrisa aterradora y siniestra, con una expresión de un demonio salido del mismísimo infierno. Grité en ese momento, alertando a Arturo, quien corrió a mi encuentro, diciendo que no había podido controlar el fuego. Salimos de la casa con lo que traíamos puesto y nos pusimos a salvo, mientras veíamos cómo las llamas devoraban lo que había sido nuestro hogar. Sin un lugar en donde vivir, regresé a la casa de mis padres junto a mis hijos. Solamente Arturo se quedó en la ciudad para continuar con su trabajo,
y para poder conseguir un nuevo lugar en donde poder vivir. Yo, con el dolor de haber perdido mi casa y estar lejos de Arturo, olvidé lo que había visto aquella noche en el reflejo de la ventana, hasta que Sebastián, en un amanecer, me dijo: «Regresaste a tu pueblo, maldita, de donde nunca debiste salir. Tienes una deuda conmigo, y no descansaré hasta llevarte a la tumba, haciéndote sufrir tal cual lo hiciste conmigo». Luego de decir esto, se quedó dormido como un niño apacible, sin tener conciencia de las palabras que salían de su boca. A esas alturas estaba claro que el alma de don Humberto había regresado de la muerte a atormentarme a través de mi hijo. Esto me aterraba, a pesar de que no me arrepentía de lo que había hecho, ya que él había sido el hombre malvado que había mandado a matar a mi novio solo por celos, o al menos eso creía yo. Aquella noche, buscando con quién hablar, fui hasta la habitación de Patricia. Mi hermana estaba ordenando algunas cosas, mientras me decía que quería abandonar el pueblo, que ya era tiempo de hacer su vida. Yo la escuchaba con atención, esperando el momento propicio para cambiar de tema y contarle lo que estaba viviendo. En ese instante en que ella preparaba su bolso, es que noté que tenía guardado un pequeño saco, el cual yo lo conocía y me trajo miles de recuerdos. Me acerqué y lo tomé entre mis manos, frente a la sorprendida y atenta mirada de mi hermana. «¿Por qué tienes tú ese saco? ¿De dónde lo obtuviste? ¿Acaso te robaste las joyas de doña Isabel?» «No seas tonta, yo no me he robado nada. Esto lo tenía mi padre. Fue tu noviecito el que se lo robó a don Humberto. Papá lo tenía guardado en la casa para entregárselo a su dueño. Pero puesto que éste falleció antes de casarse conmigo, como compensación me entregó estas joyas». «Pero, ¿por qué las tenía papá? Si esa noche los matones que mandó don Humberto se las habían llevado, después de que aquel hombre mandó a matar a Daniel». «¡Qué ilusa eres! Don Humberto no mandó a matar a Daniel. Él nunca supo nada de lo que le pasó. Él te quería bien. Incluso le había pedido tu mano en matrimonio a papá, y él aceptó. Pero antes de que te dijeran, tú arrancaste de casa. Fue por eso que papá mandó a matar a Daniel. Y bueno, luego de que don Humberto notó tu desprecio, ya no quiso seguir con el trato. Por eso papá me ofreció a mí en matrimonio, para que celebrara cuando cumpliera la mayoría de edad». «No lo puedo creer. Todos estos años pensé que aquel hombre había sido el culpable de la tortura y muerte de Daniel. Jamás pensé que pudiera haber sido mi propio padre. No lo puedo creer. Además él, ¿cómo pudo haberse enterado que me fugaría esa noche?» «Se enteró porque yo se lo dije. Con tu matrimonio con don Humberto hubiese cambiado nuestra vida. Ya no íbamos a pasar hambre ni carencias, pero con tu egoísmo nos condenaste a todos a la pobreza y a seguir trabajando. La única pobre eres tú, pero de alma. ¿No te importó traicionar a tu hermana y llevar a una muerta a tu cuesta por un interés económico? Desde hoy ya no te considero mi hermana. Para mí estás muerta». Aquella noche fue la última vez que la vi. Tomó sus pertenencias y el saco con joyas y se fue de casa para nunca más volver. Yo, con la verdad ya sabida, traté de enmendar mi gran error y fui hasta la tumba de don Humberto, en la cual entre lágrimas le pedí perdón sinceramente y de corazón. Por primera vez dejé de sentir rencor y odio, y le supliqué que dejara en paz a mi hijo, diciéndole que él no tenía la culpa de nada, que solo era un ser inocente. Desde aquel momento los ataques cesaron. Pese a que aún podía sentir la presencia de don Humberto en algunas noches, aún había algo pendiente que no lo dejaba descansar. Después de un tiempo,
Arturo consiguió una nueva casa y nos fuimos con él, pensando en rehacer nuestra vida. Todo andaba bien. Sebastián, de 8 años, y Andrea, ya de 5 años, habían crecido como niños normales, pese a la presencia de don Humberto, de la cual ya me había acostumbrado, y la que ya no nos hacía daño. En una mañana recibí una extraña llamada de un policía. Habían encontrado a mi hermana muerta, sola en una habitación de hotel. Al parecer había muerto hacía unas semanas atrás, y solo por los reclamos del mal olor que salía de su habitación, lograron darse cuenta de su estado. Fui al lugar señalado para tomar posesión de sus pocas pertenencias, y ahí me di cuenta que aún estaban las joyas de la esposa de don Humberto. Y ahí comprendí qué era lo que aún estaba pendiente. Tomé el saco y regresé a la hacienda en donde estaba la tumba de don Humberto, y le devolví las joyas que había robado Daniel. Desde ese momento nunca más volví a sentir la presencia de don Humberto a nuestro alrededor, por lo que ahora sé que ahora sí ya descansa en paz. Por culpa de una venganza mal llevada, por falta de información y por dejarme llevar por lo que yo creía, hice sufrir a un hombre inocente que me amaba bien. Producto de esto, regresó desde la muerte para hacerme pagar con lo que más amo, mi familia. Después de mucho comprendí que la venganza no deja nada bueno, ni siquiera una sensación de alivio. Solo es un sentimiento negativo que crece como una bola de nieve, que nos va envenenando hasta acabar con nuestro amor propio y con lo que más amamos. Nos hagan del daño que sea, solo debemos dejar las cosas en manos del destino, ya que este es quien se encarga de hacer pagar a cada uno por sus actos, así como pagó mi hermana por su traición, sin que yo tuviera que hacer nada. Solo hay que enfocarse en ser feliz con quienes realmente nos aman y son importantes, y los demás serán víctimas de sus propios actos.